Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Zaqueo no pretendía simplemente conocer de vista a Jesús, sino ver quién era. El encuentro personal con Él hizo que este deseo profundo se cumpliera muy por encima de sus expectativas. Iniciamos nuestra celebración cantando. Formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios, vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy iniciamos nuestra Eucaristía recordando esta memoria libre de Santa Margarita de Escocia. Rezamos, pedimos por nuestra Iglesia. Pedimos sobre todo entonces por este camino de vida hacia la santidad, a la que todos estamos llamados también. Por intercesión de esta santa, que el Señor bendiga nuestra iglesia. También recordamos a Santa Gertrudis. Pidamos que el Señor siempre nos proteja de todo mal. Y al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que infundiste en Santa Margarita una admirable caridad hacia los pobres, concédenos por su intercesión y ejemplo suyo,
que siempre manifestemos ante los hombres la imagen de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Macabeos. Eleazar, uno de los primeros maestros de la ley, de edad muy avanzada y de noble aspecto, fue forzado a abrir la boca para comer carne de cerdo. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida infame, marchó voluntariamente al suplicio, después de haber escupido la carne, como deben hacerlo los que tienen el valor de rechazar lo que no está permitido comer, ni siquiera por amor a la vida. Los que presidían este banquete ritual contrario a la ley, como lo conocían desde hacía mucho tiempo, lo llevaron aparte y le rogaron que hiciera traer carne preparada expresamente para él, y que le estuviera permitido comer. Asimismo, le dijeron que fingiera comer la carne del sacrificio, conforme a la orden del rey. Obrando de esa manera, se libraría de la muerte y sería tratado humanitariamente por su antigua amistad con ellos. Pero él, tomando una noble resolución, digna de su edad, del prestigio de su vejez, de sus venerables canas, de la vida ejemplar que había llevado desde su infancia y sobre todo de la santa legislación establecida por Dios, se mostró consecuente consigo mismo, pidiendo que lo enviaran de inmediato a la morada de los muertos. A nuestra edad, decía, no está bien fingir. De lo contrario, muchos jóvenes creerán que Eleazar, a los 90 años, se ha pasado a las costumbres paganas. Entonces, también ellos, a causa de mi simulación y de mi apego a lo poco que me resta de vida, se desviarán por culpa mía, y yo traeré sobre mi vejez la infamia y el deshonor. Porque aunque ahora me librara del castigo de los hombres, no podría escapar, ni vivo ni muerto, de las manos del Todopoderoso. Por eso me mostraré digno de mi vejez, entregando mi vida valientemente. Así dejaré a los jóvenes un noble ejemplo, al morir con entusiasmo y generosidad por las venerables y santas leyes. Dicho esto, se encaminó resueltamente al suplicio. Al oír estas palabras, que consideraban una verdadera locura, los que lo conducían cambiaron en crueldad la benevolencia que antes le habían demostrado. Pero él, a punto ya de morir bajo los golpes, dijo entre gemidos: «El Señor, que posee el santo conocimiento, sabe muy bien que pudiendo librarme de la muerte, soporto crueles dolores en mi cuerpo azotado, pero mi alma los padece gustosamente por temor a él». De este modo, Eleazar dejó al morir no solo a los jóvenes, sino a la nación entera, su propia muerte como ejemplo de generosidad y como recuerdo de virtud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levántate, Señor, y sálvame. Levántate, Señor, y sálvame. Señor, qué numerosos son mis adversarios. ¿Cuántos los que se levantan contra mí? ¿Cuántos son los que dicen de mí: Dios ya no quiere salvarlo? Levántate, Señor, y sálvame. Pero tú eres mi escudo protector y mi gloria. Tú mantienes erguida mi cabeza. Invoco al Señor en alta voz.
Él me responde desde su santa montaña. Levántate, Señor, y sálvame. Yo me acuesto y me duermo y me despierto tranquilo, porque el Señor me sostiene. No temo a la multitud innumerable, apostada contra mí por todas partes. Levántate, Señor, y sálvame. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: se ha ido a alojar a la casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le doy 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando nuestra Eucaristía en este día, en este 16 de noviembre. Recordamos aquí a Santa María de Escocia, a Santa Gertrudis también, estas santas que nos animan también a hacer este camino de santidad. Nosotros, ¿por qué no?, decimos. Y la palabra del Señor, sobre todo este Evangelio de San Lucas, estamos llegando a esa decisión final. Ya nos faltan pocos días para concluir nuestro año litúrgico, este año B, que nos ha presentado el Evangelio de Lucas. Estamos leyendo el capítulo 19 del 1 al 10 hoy, la historia de Zaqueo. Una historia maravillosa en el sentido de que hay un cambio, un reconocimiento, un conocer a Jesús, y desde ahí esa conversión. Recordemos aquí 2 elementos ya cuando comienza y la presentación de esta narración. Primero, un Jesús que está buscando, un Jesús que está caminando, un Jesús que está atravesando y atraviesa la ciudad de Jericó. Para el judío, hablar de Jericó significa el que se derrumban los muros. Eso quiere decir conversión. Se caen nuestros muros, se cae nuestra careta, nuestra máscara, se cae nuestra superficialidad. Detrás de qué cosas nosotros estamos ocultos. Nuestra doble cara ya es bella lleva. Entonces, con la presencia de un Jesús que está llegando. Jericó significa eso, queridos hermanos. Recordando entonces el libro de Josué, ¿verdad? Capítulo 6 del libro de Josué. Y Jesús que entra en Jericó, es decir, que derriba nuestros muros, atraviesa por nuestra vida y se encuentra con este hombre Zaqueo. Este era jefe de publicanos, es decir, ya nos está diciendo que es un pecador, es un mondajá de primera, es un aduanero, sería en ese tiempo, ¿verdad? Porque era el encargado, ¿verdad?, de todos los que cobraban los impuestos a la gente para darle a Roma.
Y allí ellos se enriquecían, o sea, sobornaban a la gente. Y por lo tanto nadie los quería, ¿verdad? Pero hay una cosa que le salva a Zaqueo, que él quería ver a Jesús. Queridos hermanos, ñandela ñacecero de la situación en que nos encontramos, de esa situación de publicano, de pecador, necesitamos entonces escuchar al Señor. Necesitamos querer salir, pero ñandella cueana, yajana vea cueri. No podía a causa de la multitud y porque era de baja estatura, dos cosas que le impedían. La multitud es todo aquello, queridos hermanos, que no nos deja porque nos está hablando, nos está diciendo, no, va epicore ya pota, más picoña convertita, más picola de cambiase, y por ahí trengo la rejaisa, remonta por ahí treño, a ver cuando doy cuay, guau, a ver cuando inden bebé. Si total, todos estamos en una sociedad corrupta, y entonces uno más, como se dice, un puntito negro para el tigre no hace ninguna diferencia. Y entonces, peisan, esa es la multitud. La voz que nos habla y que nos está diciendo upeixante, es continuante. A ver, ¿dónde íbamos? A cualquier cosa lo mitad, y no hay capa, y botado y tal, paga y mi soborna, lleva, a peisa, ya ese. Esa es nuestra sociedad actual. Andica tú y la ñaña en botado, ¿verdad? Nadie tiene que rasgarse las vestiduras, el área para ir, me han dado peisa, de yapú, de donde y cuaín va eve. No, nadie en botado y ahí, ¿verdad? Porque esa es nuestra realidad. Desde todos los poderes que ustedes miren, también de la iglesia, también al sentido político, también el sentido social general, ¿entienden? Estamos, de cierta manera, olvidando los valores y los principios que el Señor nos pide y nos regala en el Evangelio. Y eso es lo que hoy nos está diciendo a través de esta parábola, esta narración, a través de esta experiencia que el evangelista Lucas nos está contando con la historia de Zaqueo. Y entonces el otro elemento es que era de baja estatura. Interesante también, porque todos decimos que somos cristianos, ya lleva bautizada, etcétera, etcétera. Pero sin embargo somos de baja estatura. Quiere decir que en vez de que ya como cristianos, comprometernos verdaderamente como cristianos, porque en Dayahai venían de Yara Naña Hendui venían de Yara y eso quiere decir entonces ser de baja estatura, no llegar, no alcanzar el nivel de lo que el Señor nos está pidiendo. Pero como les decía, hay algo que les salva a Zaqueo, y esto tiene que ser también para nosotros aquello que nos salva y nos ayuda a dar un paso importante. Se adelantó y subió a un sicómoro, es decir, a un árbol, para poder verlo, porque Jesús iba a pasar por ahí. ¿Cuál es tu árbol, querido hermano, para poder ver a Jesús? La confesión, un amigo, una buena palabra, un buen libro, un momento de homilía, una reflexión. ¿Qué es lo que te ayuda? ¿Quién te ayuda para que puedas subirte a ese árbol y ver pasar a Jesús? Un Jesús que después sabemos que al pasar es Jesús el que te va a llamar, porque es Jesús el que te conoce muy bien. Conoce tus intenciones, conoce tu interior. Algo igual aprende a tu huye. Landere ya poponano y no igual poner interés. Jalandé de Yapuno, de Pocanero, de Mondano, lo que sea, hoy cuapo una vende más. Y entonces, por eso que cuando Jesús pasa y le ve a Zaqueo, lo primero que hace es mirarlo y decirle, Zaqueo, baja de ahí porque hoy tengo que ir a hablar contigo. Añemongueta senden y Zaqueo. Hay casi nada más te coya y coina. Va, ¿qué va la ñandecito? Y entonces quiero saber por qué estamos en esta situación, que yo te he dado todos los elementos para que seas feliz, para que vivas bien, para que te realices, pero me parece que me parece que, o si no hoy estoy seguro que, ¿entienden? Bueno, queridos hermanos, desde ahí reflexionemos y pidamos al Señor, porque después Zaqueo se pone de pie y dice, devolveré todo, verdaderamente. 4 veces más significa todo, el número 4, todo, la totalidad. Voy a devolver todo lo que yo soy. Me voy a empeñar y voy a ponerme en este camino. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Que así sea. Que así sea.
Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas. A cada intención respondemos: Señor, renueva nuestra esperanza. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestra Iglesia, para que anuncien con libertad el Evangelio e invite a todos a compartir la mesa con el Señor, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que proclamen la llegada del reino de Dios a todos en cualquier lugar y momento, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por las autoridades de nuestro país, para que busquen la forma de conocer a Jesús y permitan que habite en sus corazones, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que esta ofrenda sea agradable a tus ojos, nos otorgue la gracia de servirte con amor y nos obtenga los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo. Por Cristo, Señor nuestro, por eso con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor, santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y los santos, especialmente hoy, que recordamos a Santa Gertrudis, a San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y confianza, queridos hermanos, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Y el camino, la verdad y la vida. Oración final. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre, que es auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo iba alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte hoy puedo comprender que una madre no se cansa de esperar.
Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio doloroso. Jesús lleva la cruz hacia el Calvario. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Santa Margarita de Escocia. Nació del matrimonio habido entre Eduardo y Ágata en Hungría. Con fecha difícil de determinar, su padre nunca llegó a reinar porque al ser llamado por la nobleza inglesa para ello, resulta que el normando Guillermo, el conquistador, invade sus tierras, se corona rey e impone el juramento de fidelidad. Al poco tiempo muere Eduardo por causas naturales. Pero esta situación fue la que hizo que Margarita llegara a ser reina de Escocia, por casarse con el rey. Su madre había previsto y dispuesto que la familia regresara al continente al quedarse viuda tras la muerte de su esposo, y bien sea por necesidad de puerto a causa de tempestades, bien por la confianza en la buena acogida de la casa real escocesa, es el caso que atacaron en Escocia y allí se enamoró del rey Malcolm III, de Margarita, y se casó con ella. Es una mujer ejemplar en la corte y con la gente paño de lágrimas. Se la conoce delicada en el cumplimiento de sus obligaciones de esposa, esmerada en la educación de sus hijos, les dedica todo el tiempo que cada uno necesita, sabe estar en el sitio que como reina le corresponde en el trato con la nobleza y asume responsabilidades cristianas que le llenan el día. Señalan sus hagiógrafos las continuas preocupaciones por los más necesitados, visita y consuela a enfermos, llegando a limpiar sus heridas y besar sus llagas. Ayuda habitualmente a familias pobres y numerosas, socorre a los indigentes con bienes propios y de palacio hasta vender sus joyas.
Lee a diario los libros santos, los medita y lo que es mejor, se esfuerza por cumplir las enseñanzas de Jesús. De ellos saca las luces y las fuerzas. Es la reina Margarita la patrona de Escocia, canonizada por el Papa Inocencio IV en el año 1250. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida caliente y al mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besar puedo comprender que una madre no se cansa de esperar.
cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y nos regala, como siempre, peña en wea, peña de yara, peña de putuume, peña de ñame, peña de recobepe. Y hoy leemos de este segundo libro que se escribe a los Macabeos. Estamos en el capítulo 6, del 18 al 31. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Legaré un noble ejemplo a través del libro de los Macabeos. A Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, hombre de edad avanzada, semblante muy digno, le abrían la boca a la fuerza para que comiera carne de cerdo. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente al suplicio, como hacen y como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos, aun a costa de la vida. Los que presidían aquel banquete ritual contrario a la ley, viejos amigos de Eleazar, lo llevaron aparte y le propusieron que hicieran traer carne permitida. Pero él, adoptando una actitud cortés digna de sus años, de su noble ancianidad, de sus canas honrosas e ilustres, de su conducta intachable desde niño y sobre todo digna de la ley santa dada por Dios, respondió todo seguido: envíenme al sepulcro. Queridos hermanos, fíjense, estamos leyendo estos testimonios, ¿verdad?, desde este libro de los Macabeos, cómo son capaces estos de dar la vida, pero por los valores y los principios que ellos han recibido desde chicos. Y así nos dice. Y después de haber caminado, dice, y de la noble ancianidad. La dignidad entonces que ellos mantienen a pesar de que son forzados para que hagan lo indebido. Porque nosotros estamos llenos de corrupción lastimosamente. Y a pesar, no hay contenido y la ñande forza la lleva por jamás lleva. Ñande muchas veces pesan en el primer intento, o si no, ñajano ma oígina, ya sea mí, oí para alguna propuesta. Ñaña tende, va vagina la hereta y gato jamás la se soborna mí. Porque she, ajano ma oígina, peante más la jano oígina. Todo lo contrario, ¿verdad?, de lo que dice aquí. A ver, yo pibe, uke, ya pogue vea, estoy cogiendo ahí la corrupto. Y aquí hay un rechazo total. Añande al revés, ñande ya aroma oína, ya se me va, evalo y cuameta, se que tu angüeya, la ame emande el ok de mi corrupción. Entonces, queridos hermanos, la palabra de Dios hoy nos invita a cada uno de nosotros en la vida cristiana a vivir los valores y los principios en los que fuimos educados, aquellos principios que se nos han dado, que no queden en la teoría, que no queden simplemente en el ñe o yendaye, sino que nosotros que lo llevemos a la práctica. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.